importante a nivel mundial, son elementos que a mí me permiten ser optimista. Yo, de la misma forma que les digo que tenemos situaciones que demuestran que estamos cada vez peor en algunas cosas, también hay otras que demuestran que en otras estamos cada vez mejor. A ver, yo estuve hace 15 años aquí y estuve en la playa que ahora está entre una marina y un puerto, en la playa de Santa Marta, y efectivamente yo creo que esa playa está peor que en aquel momento. Sin embargo, hay muchas playas en otras partes del mundo que están cada vez mejor. Si nosotros solamente tenemos el sesgo de mirar los problemas que tenemos por resolver, seguramente saquemos esa conclusión sesgada de que estamos cada vez peor. No sé, el río Támesis en Inglaterra, en el siglo XIX, era una cloaca a cielo abierto. No había saneamiento en Londres y la gente sacaba sus bateas de aguas cloacales de las casas. La primera regulación, la primera legislación ambiental que hubo en Inglaterra fue establecer en Londres los horarios en que la gente podía sacar sus bateas de aguas cloacales, porque mucha gente las sacaba a la misma hora, se tropezaban y las aguas cloacales quedaban dispersas. Entonces la primera legislación ambiental fue regular eso. Había mortandades de personas, no era que había mal olor. O sea, las grandes pestes de Europa tienen causas ambientales. Bueno, hoy en el Támesis hay concursos de pesca y tiene calidad de un medio prístino. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, pero eso es el primer mundo y hacer un discurso político. La realidad es que hay lugares donde se ha hecho, donde se puede. No debemos resignarnos al discurso catastrofista. Esa es la tercera hipótesis. Para esto, empecemos definiendo muy sintéticamente o viendo algún ejemplo de qué son los problemas ambientales globales, de los que tanto se habla. Básicamente son problemas que no tienen un origen localizable, definido, o sea que se originan en un modo de producción, en una cultura, en hábitos de consumo globales y no puedo identificar con precisión la fuente de emisión. Y que sus resultados, sus efectos, tienen un carácter planetario que afectan a gran parte de la biosfera. Así es como básicamente podríamos definir a los problemas ambientales globales. Yo voy a mencionar apenas 4 ejemplos y ahora vamos a ver por qué nos interesa hablar de estos ejemplos. El primero es el cambio climático. Voy a mencionar ese en realidad porque es el que está de moda, es el que me sirve de excusa para tratar de cuestionar ese discurso unánime y relativamente frívolo del calentamiento global. En segundo lugar, el debilitamiento de la capa de ozono, porque fue igual que el cambio climático, pero ustedes eran muy niños. O sea, hace 15 años el mundo se iba a acabar por el agujero en la capa de ozono. O sea, no era por el calentamiento global. No se acabó y me gustaría analizarlo un poquito. En tercer lugar, la crisis energética, que se empieza a construir un discurso en torno a que está muy vinculado al calentamiento global, a la escasez de recursos energéticos y que por lo tanto eso justifica cualquier cosa. Eso justifica nuevas formas de colonialismo porque hay una crisis energética y lo vamos a ver en un momento. Y por último, la extinción en masa, que en mi opinión es el problema del discurso de la próxima década. Cuando se empiece a desinflar un poco el tema del calentamiento global de origen antrópico, sobre el que vamos a hablar en un momento, yo creo que ya se empieza a ver, de hecho ya las Naciones Unidas declararon el año de la biodiversidad y vamos a hablar un poquito de ese ejemplo. Esos son los 4 ejemplos sobre los que voy a hablar para ver las 3 hipótesis de las que hablaba recién. Veamos brevemente el ejemplo del calentamiento. Yo estoy parado delante de la pantalla, ¿se ve? ¿Sí? El ejemplo del calentamiento global. En primer lugar, es importante aclarar que hay suficiente información científica que constata que existe en este momento un proceso de calentamiento global. Eso hay suficientes datos objetivos en diferentes centros de investigación en todas partes del mundo que constatan que en este momento hay un proceso de calentamiento global, por supuesto como hubo muchas veces y luego hubo procesos de enfriamiento. Lo que está en discusión no es eso, lo que está en discusión es si nosotros somos los culpables.
si es por las emisiones atmosféricas generadas por las actividades humanas, eso es lo que no hay ninguna constatación científica. O sea, pasamos de la constatación científica de que existe un calentamiento global a la hipótesis muy audaz de que es responsabilidad nuestra. Y vamos a hablar un momento de eso. En primer lugar, es verdad que cada año emitimos miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Y eso está mal. Sea de origen antrópico o sea de origen natural el calentamiento global, nuestras emisiones están mal, son excesivas y generan diferentes tipos de perjuicios para el ambiente y para la salud de las personas. O sea, eso es indiscutible, que hay un proceso de calentamiento y que nosotros emitimos miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Pero no menos cierto es que dentro de los gases generadores del efecto invernadero, el CO2 es mínimo. Digamos, el efecto invernadero a nivel atmosférico se genera por el vapor de agua. Básicamente, el principal gas de efecto invernadero en la atmósfera es el vapor de agua, libre o en forma de nubes. Si no existiera el vapor de agua, si se redujera un 10% la cobertura de nubes en el planeta, los daños sí serían catastróficos. O sea, hoy, por suerte, existe el efecto invernadero, si no la superficie terrestre sería aproximadamente de menos 18 grados centígrados. Es decir, las formas de vida que nosotros conocemos se debe a que existe un efecto invernadero provocado por las nubes. El gran gas de efecto invernadero son las nubes. Todo el CO2, como gas de efecto invernadero, todo el CO2 en la atmósfera no alcanza el 0,05%. Dentro de eso hay que sumar a lo que emitimos nosotros todo el CO2 de origen natural, es decir, de la respiración, de la descomposición, etc. O sea que ahí empezamos a relativizar. Si es bien que nosotros emitimos un montón, lo que para nosotros es un montón, para el planeta puede ser una cantidad despreciable. Pero además, vayamos a la gestión, a lo práctico. Toda Latinoamérica y África, Latinoamérica, el Caribe y África juntas emiten aproximadamente el 5% del CO2 mundial. Estados Unidos y China, más o menos el 50%. O sea que la definición que yo les dije recién de problemas ambientales globales, porque no se puede identificar las fuentes de origen, aquí estaría un poco cuestionada, porque si yo tengo que hay dos países que emiten 10 veces más que dos continentes, yo podría de alguna manera ir identificando dónde están las fuentes de emisión. Pero esto no es un problema de equidad, no es un problema de dignidad de Latinoamérica y de África, es un problema práctico. Como es tan poco lo que emitimos, si nosotros hiciéramos todos los deberes del protocolo de Kioto, de cada uno de los acuerdos internacionales, si nosotros hiciéramos a una costa de satisfacer las necesidades básicas de la población, porque una cosa es que se reduzca el porcentaje en Estados Unidos, o sea que una señora que hoy usa una camioneta 4x4 para ir a comprar un yogur light deje de hacerlo y vaya caminando o en bicicleta, es una cosa. Ahora, que el transporte colectivo en un país del tercer mundo se vuelva más costoso, eso es totalmente distinto. O sea, los impactos sociales de la reducción de las emisiones de CO2 en países del tercer mundo son abismalmente mayores que en países desarrollados. Entonces, de todas formas, siendo pragmático, si nosotros decidiéramos reducir nuestras emisiones y cumplir los objetivos del protocolo de Kioto y reducir, por ejemplo, un 20% de nuestras emisiones, un 20% que es disparatado, el resultado sería que haríamos un aporte de reducción cercano al 1%, sencillamente porque nosotros emitimos el 5%, nada más. Entonces, haríamos un aporte en la reducción total del 1%. Quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? No parece útil, aún asumiendo que el calentamiento global es provocado por las emisiones de CO2 de las actividades humanas, aún en ese escenario, no parece útil enfrascarnos en Latinoamérica en reducir de manera obsesiva nuestras emisiones, cuando si lo hacemos de una manera que nunca lo vamos a lograr porque tenemos otras prioridades de desarrollo, podemos llegar a lograr un aporte a los objetivos del protocolo de Kioto del 1%, lo cual nos parece que el problema entonces no es del todo global. O sea que hay lugares, a ver,
Si Santa Marta dice, a partir de ahora, como estamos muy involucrados con este asunto, vamos a usar solo bombillos de bajo consumo, es más, vamos a apagar las luces y vamos a andar a oscuras. Eso no genera nada en las emisiones de efecto invernadero. Ahora, si Las Vegas o Dubái tomaran medidas mínimas que jamás han ensayado a tomar, se movería la aguja. Entonces, tiene sentido, desde el punto de vista práctico, que nosotros asumamos como una prioridad, por ejemplo, luchar contra el calentamiento global en nuestras condiciones, o deberían ser, en primer lugar, los grandes emisores los que generen esos cambios. Pero hay un tema que no es tan de gestión, sino que es mucho más básicamente científico, que es que hay una constatación de que existe un proceso de calentamiento global. Y luego una hipótesis muy frágil, más una hipótesis política que científica, de que somos nosotros los culpables. Yo les diría que hasta con una base religiosa en el fondo de nuestras cabezas, de que somos culpables. Pero más allá de eso, el discurso de es responsabilidad nuestra es una hipótesis muy frágil, francamente. Si ustedes leen los documentos del IPCC, van a encontrar un trabajo muy riguroso para la constatación del proceso de calentamiento global, y luego hay una brecha en cuanto al rigor académico, y entonces es responsabilidad de nosotros porque emitimos mucho. No, pasaste del método científico al discurso político. Pero hay una hipótesis realmente muy sólida y que al menos no debería ser desoída. Digo muy sólida porque hay equipos de científicos de primer nivel mundial investigando y respaldándolo con datos de campo, de que el origen de este proceso de calentamiento global es de origen natural. Puede ser cierto o no, pero es una hipótesis científica muy sólida y que hay que rebatirla en forma científica y no acusándolos de que trabajan para las multinacionales petroleras o de que son unos torpes. No, hay que rebatirlo científicamente. Estos investigadores lo que plantean es que las erupciones solares, que tienen un carácter periódico, esos destellos generan un proceso de calentamiento atmosférico. Ese calentamiento, ustedes saben, el primer sumidero de carbono en el planeta son los océanos, ¿sí? La mayor parte del carbono está disuelto en los océanos. Lo que plantean estos investigadores es que el proceso de calentamiento es antes que la liberación de CO2. O sea, no es que se generó por la emisión de CO2 un proceso de calentamiento. Primero hay un calentamiento de origen solar, que este calentamiento provoca disolución, calienta los mares y con una inercia térmica de muchos años genera una liberación de CO2 a la atmósfera producto de los océanos. Esto está muy fundamentado. Hay muchas publicaciones científicas arbitradas detrás de esta hipótesis, pero hay una total sordera respecto a esto. Así que es interesante la hipótesis del calentamiento de origen natural. Básicamente eso sobre la hipótesis a nivel de titulares, para que ustedes simplemente lo que me interesan es que tengan claro de que lo que es unánime es el discurso mediático. A nivel científico no hay ninguna unanimidad sobre esto. A nivel científico hay un proceso de calentamiento constatado y varias hipótesis sobre las que trabajar. Es responsabilidad de cualquier estudiante universitario el espíritu crítico. No querer el discurso mediático fácil global, sino reflexionar, criticar, disentir. Eso está en la base de su formación. Este otro ejemplo que es muy interesante porque es un ejemplo ya del pasado prácticamente. O sea, ya no está en la portada, en la tapa de ningún periódico, el agujero en la capa de ozono. Pero yo vivo en el cono sur donde nos íbamos a morir. El agujero en la capa de ozono hace 10 años era terrible. Si no hacíamos algo que no se sabía bien qué, y además por supuesto que era culpa nuestra, iba a empezar a quedarse ciega primero la gente, después iba a venir cáncer de piel a todo el mundo, etc. Y es un problema real. El debilitamiento de la capa de ozono es un problema real que requiere tomar medidas de protección, medidas para reducir la vulnerabilidad y la exposición, igual que el calentamiento global. Ahora, la teoría en aquel momento era que los clorofluorocarbonos, CFC, es la sigla de una molécula de síntesis, una molécula de origen humano que no existe en la naturaleza, que son los gases clorofluorocarbonos, que son gases de refrigeración utilizados en la industria, que fueron inventados
por una industria química multinacional que se llama DuPont, la misma que inventó el teflón, que inventó muchas otras cosas, inventó los CFC, los gases de refrigeración. Estas son moléculas muy pesadas. Son moléculas, lo que dice el agujero de la capa de ozono, lo que se planteaba en aquel momento es que los CFC suben empujados por los vientos